Buenas noches, estimados inversionistas. Vamos a comenzar con esta sesión de inversiones. Soy vinculada al mercado asiático con una jornada bastante interesante. Mañana tenemos tipos de interés en Estados Unidos, así que por favor coméntenme si pueden todos ustedes escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar directamente a nuestras opciones de inversión. Teníamos algunas perspectivas, algunas ya se cumplieron, otras no. Como les había dicho, hoy era un día de swings, hicimos dos operaciones hoy en la mañana, vendimos oro en 2008 y también compramos oro en 1980, donde teníamos parámetros que el mercado iba a generar subas, ¿no? Bueno, en el calendario económico, como ustedes pueden ver, el mercado ahí relativamente quieto por el tema de las noticias. No hubo, digamos que muchos mecanismos para que el mercado genere grandes movimientos. Yo creo que hoy el mercado va a comenzar a generar una especie de enrangamiento y mañana tenemos lo fuerte a partir de las 7 de la mañana, ¿no? El cambio del empleo agrícola, los datos de los PMI, la encuesta del empleo, decisión de tipos de interés, el discurso de Jeremy Powell. Pues mañana está de locos. Hoy vamos a ver algunas expectativas de lo que podría llegar a suceder en el mercado. Y como ya les había anticipado, hoy era el día donde teníamos que aprovechar operando, sí, generando inversiones. Porque el día de mañana iba a ser un día, digamos que muy fuerte como para ingresar. Entonces, mi recomendación básicamente es, hoy podemos terminar una operación a la noche, a ver si es que el mercado nos da alguna entrada. Y mañana, antes de las 7 yo diría que a las 5 o 6 sería bueno comenzar a cerrar nuestros movimientos de bolsa, porque puede generar mucha volatilidad en el mercado, ¿ok? Bien, de forma general, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Básicamente que el tipo de interés se quede quieto, como se puede denotar. Hay mucha posibilidad que este tipo de interés realmente no suba. Y bueno, ya habíamos visto algunas expectativas en la mañana, hoy les vamos a repetir y vamos también a observar un poco lo que podría llegar a pasar en otros instrumentos, queridísimos inversionistas, ¿ok? Vale, entonces nos vamos y nos dirigimos directamente a la plataforma y vamos a observar cómo el mercado se viene moviendo en este periodo. A ver, bueno, primero, ya habíamos anticipado que en la figura de largo plazo, estamos en ese momento en el oro, se viene una próxima caída, ¿no? El oro en el largo plazo está generando una divergencia, agotamiento en el volumen y topando los precios de 2000 ya varias veces sin ganas de romper. Entonces hay mucha expectativa de que mañana el oro sí genere este rango en caída, ¿no? Después de la noticia de los tipos de interés. Vamos a ver qué termina de suceder en el largo plazo. En el corto plazo, si nos vamos a la figura de H4, nosotros habíamos mencionado, justo aquí les había dibujado el parámetro a tomar en cuenta. Nosotros recordan que ustedes estaban, el movimiento del precio estaba dirigiéndose en los 2000 y yo les decía que es improbable que el precio rompa este parámetro. Máximo iba a ser 2005, 2008 y se iba a desplomar. Como máximo habíamos puesto una interpretación de los 1985, 1985 era nuestra expectativa. Sin embargo, como les estaba describiendo en el grupo, aún faltaban figuras de rechazo, por eso no les enviaba la señal de compra. El mercado se trabó, cayó, digamos que $5 más, hasta 1979, básicamente ha sido su zona de rechazo, y se ha desplomado conjuntamente con la línea de tendencia. Es decir, ahorita estamos justo en una zona de compra. Entonces, igual en la tarde les había dado algunas indicaciones, ¿no? Sobre cómo el mercado no debería superar, por decirlo así, la zona, este nivel, ese nivel. Y que la expectativa es que más bien el oro el día de mañana termine disparándose o termine generando una suba por encima de los 2000. Sí, sería lo idóneo que termine generando una suba por encima de los 2000. Y cuando salga el tipo de interés, esto se desplome y que intente romper la línea de tendencia después de la noticia. Eso es lo que podría llegar a suceder. Ya, yo creo que eso es lo más probable. Entonces, bueno, ahorita estamos nuevamente en la postura de ingreso. Creo que vale la pena generar un ingreso en esta posición. Déjenme analizar un poco en el corto plazo. Sí, en efecto, ¿no? De H4, hola. En la figura de H4, lo que podemos identificar inicialmente es que estamos en una zona fuerte de liquidez, que es la zona de aquí, ¿ya? Una zona con mucho rechazo. Antes de que genere una ruptura, por decirlo así, va a volver a rechazar el precio, es lo más seguro.
El estocástico está llegando a los niveles de sobreventa. Volumen en el corto plazo no hay mucha significancia. Si me voy a la figura de H1, en este caso, ¿qué es lo que tengo? Bien, el mercado como tal está generando aquí, ¿no? Niveles, como ustedes pueden ver, de 0 a 20, que son niveles en este caso de sobreventa. Aún no da una señal clara de compra, pero ya existe. Algo que podemos intuir del volumen en el corto plazo es que podemos notar que el volumen ha caído, igualmente con la estructura de precio. ¿Qué significancia tiene esto? Lógicamente, un movimiento de suba en el corto plazo, ¿no? Creo que la suba va a ir a algunos niveles. En primera instancia, en el nivel de la ruptura, ese va a ser un nivel importante. Es decir, esta suba como máximo debería subir al menos en el corto plazo a 1990. Después debería llegar a los 2000, que es la zona de acá. Y como les decía antes, de tipos de interés, incluso podría ser una mecha y llegar a los 2015. Y para que después pase el precio y se desplome. Sería básicamente la expectativa que nosotros podríamos llegar a tener. En el corto plazo hay una entrada a favor de la compra. Entonces yo voy a insertar una posición en compra en esta posición de mercado nueva, ¿no? ¿Listo? Entonces, la expectativa es que si estamos bajo la zona de liquidez, no vamos a colocar un stop loss tan lejano, porque estamos justo, digamos que en el rango donde el precio debería rebotar. Entonces, nuestro stop loss idóneo debería ser por aquí, ¿no? Más o menos. Máximo 73, 74, ¿sí? Es decir, en el peor de los casos, el precio del oro debería dispararse en esta zona de mechas, ¿sí? Debería topar por último las últimas mechas y disponer de esa. En el caso de que rompa esa mecha, las próximas mechas deberían ser estas, pero esa mecha de ahí ya se consideraría un quebranto de tendencia y el precio debería comenzar a generar un desplome mucho más fuerte. Entonces es válido que en este caso el stop loss esté justo en el nivel de la mecha secundaria y no en la primaria. Por otro lado, si nosotros nos vamos a este nivel, ya les dije, el primer take profit debe ser los 1990. Ahí tenemos una posición 1.51. O si quieres tener una posición mucho más larga, debería ser la de acá, los 2005, que creo que es muy probable que el mercado termine llegando. Y por último, si es que quieres mantener la posición antes de tipo de interés, algo que no recomiendo, pero puede darse, yo creo que el precio puede llegar hasta acá. 2015, es muy probable. Ahí tendríamos una posición casi 5-1. Bien, yo de momento les voy a sugerir la de corto plazo, porque, insisto, el mercado ahorita está un poquito trabado, va a estar trabado, dudo mucho que se rompa la tendencia ahora, habría que explorar y hay que ver que el precio como tal pues siga teniendo movimientos a favor de la tendencia. Entonces, esa va a ser la primera posición que vamos a lanzar, ¿sí? Vamos a ver si el mercado pues tiene otra perspectiva, a ver si podemos ingresar de igual forma en el mercado y tener un movimiento a favor de nuestro ritmo de tendencia, ¿bien? Pero esa es la postura que nosotros debemos mantener de momento, ¿ok? Es una postura completamente alcista en el corto plazo, máximo hasta el pullback y como máximo, máximo, máximo 2015. Ya, es básicamente lo que les explicaba hoy en la mañana, solo que hoy ya de forma práctica, porque bueno, el precio se ha configurado bastante bien, ¿vale? Entonces, antes de continuar, está claro el movimiento del oro, ¿verdad? ¿O hay alguna duda en este caso? Ya, voy a enviarles la entrada, ¿ok? Antes que se me pierda. A ver, aquí estamos, la entradita. Perfecto, queridos amigos, les envío la entrada. A las 4 de la mañana podría ir a dispararse este mercado. Ojalá se dispare antes, pero puede dispararse a las 4 de la mañana, creo yo, con con el ingreso europeo. De todas formas, las personas que ingresaron ya deben estar en ganancias. Ingresamos a un buen precio. Igual que en la tarde, muy buenos precios hemos cogido esta vez. Esta vez hemos cogido casi los precios a las mechas. Han sido buenos ingresos. Bien. Bueno, a ver, vamos con las siguientes perspectivas que tenemos sobre los demás instrumentos.
A ver, habíamos visto también el euro. El euro yo les había manifestado que teníamos una, como les decía, ¿no? Un movimiento trabado. Sí, este era básicamente, era un movimiento trabado donde el mercado quería hacer una corrección, pero antes de ejecutar la corrección estaba oscilando dentro de esta zona, ¿no? La zona de máximos y mínimos, en este caso entre el precio de 1,06 hasta el precio de 1,04. Entonces, ¿qué podría ocasionar en este caso? Que puede haber un desplome nuevamente a este nivel, ¿sí? Pero a raíz de lo que vimos en la mañana, el mercado, como ustedes pueden fijarse, realmente no ha hecho mayor movimiento. Creo que van a ser el gráfico del euro conjuntamente con el de la libra. Creo que se va a correlacionar con el del oro. Es decir, creo que el mercado lo que va a hacer es generar una suba otra vez en forma de enrangamiento para luego caer. Va a juguetear algo así durante toda la noche. Sí, es decir, va a tomar mucho la posición del oro, ¿sí? Su figura del oro. Básicamente tenemos las mismas figuras, no al 100%, pero muy similares. Volumen bajo, el estocástico de niveles de sobreventa a punto de cruzarse. Aquí, digamos que podría haber una figura falsa de mercado, porque esta sería se podría interpretar como una figura de continuidad para que el precio se desplome, pero creo que va a tener una suba al final en el corto plazo, debido a las expectativas del tipo de interés. Sin embargo, el euro sí que está muerto, o sea, el mercado en el euro está completamente apagado. Creo que no vamos a tener mayor movimiento hoy. Entonces, bueno, si ya tenemos dicho movimiento en el oro, pues nos vamos a quedar únicamente en ese precio. Vámonos al Bitcoin, donde hoy tuvimos una posición de pérdida. Hoy nos topó un stop loss. Pensé que iba a quebrantar hoy. Lastimosamente, el mercado no quebrantó. Nos topó el stop loss por encimita del punto que teníamos previsto, pero la estructura sigue siendo la misma. Sí, la estructura básicamente sigue siendo exactamente la misma. El movimiento es casi que inherente a la baja. Sí, es muy, pero muy inherente a que el precio termine desplomándose a este punto. Solo que aún no sabemos si es que lo va a hacer, como les decía en la mañana, si es que va a ser acá o va a generar tendencia acá. Ahora bien, como les decía, si me lo preguntan, yo creo que va a generar tendencia y se va a ir hasta acá. Ya, la expectativa es exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada en el precio, sigue teniendo el mismo parámetro de nivel de mercado. Entonces, ahorita lo que tenemos que más bien es esperar. Creo que va a haber un tercer rechazo. Hubo dos rechazos anteriores. Creo que va a haber un último rechazo y en ese último rechazo yo me montaría otra vez a la venta, obviamente después de tipos de interés. Vamos a ver qué sucede. A ver, la noticia puede también ocasionar, ojo, ¿no? Que el precio se vaya subiendo con fortaleza. También, pero eso ya es un dato más fundamental. De otras formas, ahorita en esta operación, como ya básicamente nos ha sacado el primer stop loss, hay que dejar que siga corriendo el precio. Y si encontramos alguna expectativa mucho mejor, pues ahí ingresamos. Pero de momento no sería tan buen momento ingresar en este punto, porque puede haber dificultades. ¿Ok? Entonces, bajo este segmento yo recomiendo más bien tener un poco de precaución, ¿sí? Y tratar de ingresar un poquito más elevado, es decir, en una figura de un tercer rechazo. Eso referente al tema del Bitcoin. Pero ya les digo, yo creo que nuestra postura aún es una postura bajista, de enrangamiento, a no ser que el fundamental lo dispare. Pero a ver qué sucede, ¿no? Con el día de mañana. Nos vamos al Nasdaq, donde nosotros sabíamos que el mercado iba a comenzar a ver una fase de corrección. Recordarán ustedes que el Nasdaq estaba en el punto más bajo de la tendencia, es decir, justo en este nivel, estaba aquí, el Nasdaq, y yo les decía, ¿no? Que si es que la figura del Nasdaq se desploma en este punto, aquí tenía dos consecuencias. La primera, quebrantar hasta el punto de acá, o subir queriendo topar este nivel, pero no lo va a hacer, sino inmediatamente lo que va a hacer es comenzar a corregir. Y eso es lo que sucedió, ¿no? Bueno, cuando salió la noticia del tema del desempleo, el índice de confianza del consumidor, el mercado casi ni que reaccionó. A medida que sucedió el día, generó este pullback, ¿no? Esto se podría catalogar como un pequeño pullback de engaño y el mercado hizo lo que les mencionaba, tratar de topar este techo para nuevamente coger un precio máximo y mañana posteriori a generar una caída de precio.
Entonces, el Nasdaq, en otras palabras, tiene mucha posibilidad, pero muchísima posibilidad de desplomarse mañana, ¿ya? Obviamente, en esta figura, como estamos en mercado asiático, no sería tan bueno ingresar, porque el Nasdaq pertenece al mercado americano, pero hay mucha posibilidad de desplome mañana. Ahora bien, si nosotros nos fijamos, casi que todos los instrumentos están teniendo una expectativa de que el tipo de interés, más bien que mañana va a haber una fortaleza hacia el dólar, ¿no? Entonces, puedes, bajo el análisis técnico, si solo fuéramos analistas técnicos, mañana tuviéramos la percepción de que se va a fortalecer el dólar. Si mañana se fortalece el dólar, solo hay una conclusión: o el tipo de interés se lo sube, o el discurso de la Reserva Federal va a ser un discurso pro aumento tipo de interés. En otras palabras, la Reserva Federal no te va a aumentar el tipo de interés, pero el discurso va a decirte: el próximo periodo lo voy a aumentar. Ya, ese puede ser una posibilidad. Entonces, no descartemos, ¿no? Puede que mañana el tipo de interés se mantenga igual, pero el discurso es el que cuenta. Entonces, si mañana el discurso termina siendo esto, mañana las acciones se van al piso, el oro se va al piso. Yo creo que por fin el oro va a tener una pequeña corrección de toda esta gran suba que ha tenido por el tema de la guerra. El euro también se va otra vez a los pisos. Entonces mañana podríamos tener una fortaleza, digamos que muy perseverante en el tema del dólar. ¿Ok? Entonces, eso sí, a vigilar, por favor. Tenemos que vigilar como tal hacia dónde podría dirigirse esa situación dentro del mercado. ¿Ok? Bien, vámonos ahora sí al mercado, en este caso al yen japonés. Les había anticipado que también ayer subió tipos de interés, ayer se mantuvo el tipo de interés y que estaba bastante. Eliminemos las flechas, listo. Y que había movimientos, que yo les decía que son movimientos que ya pertenecen a puntos institucionales y por ende debería importarnos muchísimo más. Bueno, a ver, vamos a hacer una estructura de largo plazo para poder identificar. Primero, el yen japonés, como ustedes muy bien saben, se mueve por diferencias, ya no se mueve como se suelen mover los otros instrumentos que nosotros conocemos, como el oro, el euro, etcétera, ¿no? Se termina de mover por otro tipo de movimientos. Entonces, muchos de esos movimientos son movimientos institucionales, es decir, movimientos históricos. El yen ha crecido con mucha fortaleza, que está a punto de romper la máxima que hizo en el 2022. Después de eso, el mercado y el yen básicamente se desplomó de una manera garrafal, ya profundizando en este caso la caída. Probablemente eso es lo que vuelva a suceder dentro del entorno del yen, es decir, vaya a subir otra vez de forma institucional, como ustedes lo están viendo, vuelva a subir hasta un punto superior que yo creo que va a ser el de los 152,19, y te vas a tener un fundamental o algo, y esto se va otra vez a corregir con muchísima fuerza. Principalmente porque ya hemos tenido algunas intervenciones del Banco Central de Japón. Es decir, ya existen fundamentales que podrían ocasionar una molestia dentro del precio. Hoy tuvimos una fuerte valoración, más bien, bueno, el día de ayer tuvimos una fuerte valoración, casi de un 2% de suba, ¿sí? Y esto se debe principalmente al tema de los tipos de interés, etcétera, en el yen, pero se ven truncados en estos niveles. No es coincidencia que todo está topando los niveles institucionales del precio, ¿sí? Algo que hay que tomar en cuenta es que si nos vamos al gráfico más H4, el precio no solo que ha topado un institucional, sino que está desarrollando una vela envolvente. ¿Qué implicaría esto? Lógicamente que la próxima vela de 4 horas, el precio lo que haga es subir un poco, otra vez a este punto y generar otro desplome. Ya. Eso yo creo que podría llegar a ser subir y generar un desplome. Inicialmente yo creo que el desplome no va a ser tan fuerte como lo fue el año anterior, donde fue de una sola vela todito el mercado, sino creo que va a ir por partes, ¿sí? Va a topar lógicamente las zonas de liquidez anteriores. Y lo que sí tenemos que comenzar a considerar es trazar puntos Fibonacci como pivote. Yo diría que este es un buen nivel como punto pivote. Y obviamente este es el punto final para comenzar a ver hacia dónde puede dirigirse las ventas, ¿no? Entonces, si tenemos esto y lo hacemos de esta forma, como habíamos anticipado, ¿qué tenemos? Básicamente que el precio podría llegar a generar un retroceso inicial en un 23 Fibonacci,
En otras palabras, justo en estos niveles. 38, justo en este nivel. 50, justo en los niveles, como pueden ver, de liquidez que ha venido topando en los retrocesos. Es como que se configura bastante bien. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que debemos hacer en el yen? En el yen, inicialmente, no basarnos bajo parámetros estocásticos. Bueno, esa es la primera conclusión, ¿no? No basarnos bajo parámetros estocásticos, sino más bien bajo parámetros exclusivos de precio. Es decir, que esto termine subiendo a este nivel, es decir, suba alrededor de unas 300 pipetas, y eso se desplome a 23 Fibonacci no creo que de una sola vela, pero sí de manera continua, es decir, en el último periodo hasta acá, a ver qué sucede. Pero consideremos que el yen está ejecutando su próximo cambio de tendencia, ¿sí? Ahora bien, este instrumento sí se puede ver afectado por los temas de tipo de interés. Ya, y es precisamente lo que les decía. Recordarán en este momento que les digo, no es que ahorita va a caer, sino primero va a subir otra vez a máximos. Entonces, en síntesis, ¿qué estoy diciendo? Que se va a apreciar el dólar y después se va a desplomar. Entonces, si se aprecia el dólar, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es que el tipo de interés suba, ¿no? Entonces, suba o tengamos un discurso pro tipo de interés. Entonces, hay mucha expectativa, insisto, técnicamente hay mucha expectativa que suba el dólar mañana, pero a ver qué sucede. Entonces, bueno, en ese instrumento, personalmente, eh, hay que esperar que suba, ¿sí? Este instrumento va a subir, hay que esperar que suba, ¿sí? Y no se olviden a veces, no sucede siempre, ¿no? Pero a veces cuando el mercado comienza a adelantarse, ¿no? Bajo ciertos instrumentos se suele adelantar a veces el yen. Entonces, échale un vistazo porque puede ser uno de esos instrumentos que sí termina teniendo una tendencia, digamos que un poco más favorable adelantada, por decirlo así. Ahora muy lento. Ahora el mercado va a estar relativamente lento. Créame, no es que va a haber muchas curvas, porque siempre el mercado antes de tipo de interés se vuelve lentísimo. Ya cuando comienza a reaccionar, una hora, ni una hora, unos 15 minutos antes de la noticia, comienza a reaccionar como loco. Pero a estas horas, digamos que es bastante técnico el mercado. Entonces, no hay que tenerle tampoco mucho miedo a este tipo de horarios, porque no se va a mover con mucha celeridad. Básicamente va a quedar en comisiones muchos instrumentos. Esperemos que el oro que estamos ingresando, pues sí llegue hasta 90 en lo que viene de la noche, ¿no? Bien, entonces esto respecto al yen japonés, insisto, va a ser un instrumento muy tradeado, ¿sí? Y que muy pronto va a ser un instrumento bien liquidado, o sea, se va a liquidar ese instrumento. Se va a liquidar muy pronto con fortaleza, pero estamos esperando noticias de tipos de interés. Entonces, mucha atención en ese sentido. Vámonos al dólar australiano, que tiene una correlación muy fuerte con el neozelandés y también con el oro, básicamente. Y lo que podemos interpretar de ese instrumento, lógicamente, es que ahorita estamos justo en las bases. En las bases, así como en el oro, nosotros nos encontramos en las bases superiores, el dólar australiano se encuentra en las bases inferiores. Ya. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros nos encontramos en las bases inferiores, sí, es decir, en este nivel de acá, de acá, de acá, de acá, lo más probable es que el mercado o el instrumento termine ejerciendo un punto al alza, es decir, un punto de esta forma. Ya, es lo más probable, que el mercado tope estos niveles y vaya ejerciendo un punto al alza. ¿Sí? Señales en el largo plazo, lo que quiera. Como pueden ver, aquí tenemos el cruce del estocástico, volumen en baja, divergencia en el corto plazo, velas doji. O sea, hay muchas perspectivas que suben. Bien, con esto podemos sacar dos conclusiones. La primera, que se está descorrelacionando con el oro. Es decir, antes, si el australiano sube, el oro también sube. Ya, esa es la correlación. Pero en este momento, como ustedes se fijan, el oro tiene expectativas en el largo plazo de caer y el australiano de subir. Entonces, hay una descorrelación evidente. Mucho cuidado en eso, ¿no? Las descorrelaciones generalmente se dan porque existen fundamentales contrariados. Cuando me refiero a fundamentales contrariados, me refiero a que el fundamental del oro ahorita no son los tipos de interés, sino es el tema de la guerra. Por eso es que ha crecido con mucha fuerza. Mientras que el fundamental, lógicamente, del dólar australiano sí va a ser el tipo de interés americano y el tipo de interés de Australia, porque se mueve bajo esas premisas. Bien, lo que podemos concluir detrás de esto es que
tenemos una zona bien líquida de compra, que es la zona de aquí, como pueden denotar, ¿no? Estamos justo en la mitad, así que aún no hay ingreso, pero la zona de acá es una zona bellísima de compra y una zona líquida de venta. Venta, 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 venta. Si me voy al gráfico de H4, entonces, ¿qué es lo que tengo? Básicamente que el mercado como tal puede generar una caída a estos niveles y aquí un rebote. Bien, ha habido una zona de liquidez en la mañana, no se ha atrevido a quebrantar. Creo que el mercado lo que va a hacer es subir y juguetear con esta zona de liquidez. Y mañana va a caer a esta zona. Otra expectativa, como pueden ver, de fortaleza del dólar americano. ¿Ya? Porque si es que cae este instrumento, ¿qué está diciendo? Que el dólar americano se está fortaleciendo. Entonces, en otras palabras, el mercado como tal se va a trabar en estos niveles, va a perder liquidez y luego una caída, digamos que muchísimo más acentuada. Puede suceder eso con el tipo de interés o antes de. De todas formas, yo en ese sentido sí me mantendría al margen hasta que se cumplan dos condiciones. La primera, tener una política clara de interés y la segunda, que el mercado llegue a las bases. Si llega a estas bases, miren que no son bases de corto plazo, o sea, son bases de largo plazo, es decir, son bases que se han venido, se han venido juntando desde el año 2020, 2021, 2022 y ahora 2023, o sea, son bases bien fuertes. Entonces, yo creería que el mercado sí podría llegar a tener una suba, pero cuando vuelva a topar el nivel de rechazo. ¿Ok? Entonces, en conclusión, no hay entrada en el australiano, está muy lineal primero. Segundo, se puede perder la correlación con el oro, ¿ya? Lo que significa que muchos fundamentales aún están, digamos que, muy latentes a lo que puede llegar a pasar en el tema, en el entorno político-social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí hay que tener, de alguna forma, digamos que cuidado, no pensar que los instrumentos como tal van a generar una posición alcista o bajista y que todo está correlacionado. Vemos claramente que las correlaciones se han venido perdiendo, ¿ok? Bien, entonces, en conclusión, ese es el escenario que nosotros esperamos el día de mañana. Un escenario, técnicamente hablando, de fortaleza al dólar. Fundamentalmente hablando, de pérdida de valor del dólar. A ver qué sucede, ¿sí? Este es uno de los escenarios más complejos en los que estamos realmente. Si me lo preguntan, yo me fuera más porque mañana pierde valor el dólar americano. Es decir, mañana durante toda la sesión va a haber una suba del aumento del dólar, por decirlo así, pero el tipo de interés lo que va a hacer básicamente es darle a favor, digamos que un poco de fortaleza al dólar, pero no la necesaria para romper la tendencia. Yo creo que eso es muy posible que llegue a pasar mañana. En otras palabras, mañana va a haber volatilidad, pero vamos a quedarnos en los mismos precios que estamos ahorita, nos vamos a quedar. En síntesis, y para que quede claro lo que estoy diciendo es, mañana va a subir el oro con fuerza y mañana va a caer otra vez el oro. Es decir, va a haber un mechazo así enorme. Creo que eso puede pasar mañana. Ya, es muy probable. Porque, o sea, tenemos, como ya les había anticipado, pues, digamos que mecanismos diferentes. Ya tenemos el análisis técnico a favor del dólar, el fundamental en contra. Entonces, yo me he percatado que cuando hay este tipo de contrariedades, el precio lo que hace son enormes mechas. Esa es una mecha enorme y luego se desploma y solo te deja el rastro y quedas tablas. Es decir, mañana no va a haber un aumento porcentual ni en las acciones ni en el oro. Lo que va a haber es volatilidad diaria. Eso es lo que creo que puede llegar a suceder en el entorno de nuestros instrumentos, ¿sí? A ver qué sucede. Preguntas finales, por favor. Sí, David, disculpa. En el USD JPY me parece que era, si podemos ver ahí. Em, no me quedó claro si teníamos que esperar la caída o la subida, porfa. Ya. En todos, lo primero que tenemos que esperar son las noticias del tipo de interés en toditos los instrumentos, porque todos tienen una paridad contra el dólar. Ahora, técnicamente hablando, que es lo que se refiere a tu pregunta, lo que hay que esperar es que esto suba otra vez a un nivel de rechazo superior y ahí se vuelve a desplomar el nivel de 23 Fibonacci. En otras palabras, yo creo que mañana va a haber un rechazo, un segundo o un tercer rechazo al nivel máximo que estás viendo en pantalla y luego se va a desplomar. Eso en el yen. Lógicamente esperando la noticia, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que la noticia va a ser intérprete del nivel de rechazo, o sea, va a valorarse el dólar, como les dije. Ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, perfecto, estimados inversionistas. Espero que esta sesión haya aportado a su nivel académico y también a su cartera de inversiones. A ver qué sucede. Tenemos una operación abierta. En esta operación vamos a vigilarla. Yo creo que, como les dije, no va a haber gran movimiento, así que duerman tranquilos, despiértense a las 4, esos sí los que invierten, los que invirtieron, y vean cómo va la operación. A ver, ojalá ya estemos cerca de toparnos el take profit. Yo creo que es lo más seguro. Pero duerman de verdad tranquilos. No va a haber gran volatilidad, no hay noticias. La noticia más fuerte era la noticia de los PMIs de China, que ya salió hace 9 minutos y no hubo volatilidad. Entonces, no va a haber volatilidad, al menos hasta las 6:30, 7 de la mañana, que ya salen las primeras noticias del empleo en Estados Unidos. Entonces, les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Vamos a ver cómo nos va mañana y ya saben, dudas, inquietudes a través del grupo o de forma personal. Un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Chau. Gracias, José. Buenas noches con todos.